Hola jóvenes, gusto en saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren todos bien. La presente clase para el nivel tercero y cuarto medio, que es continuando con la unidad del sistema nervioso, en la cual ya hemos visto sus estructuras, hemos visto sus funciones, la diferencia funcional entre un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, la función que cumple, por ejemplo, los órganos del encéfalo y puntualmente la médula espinal y lo que es cerebro, cerebelo, tronco encefálico, cada uno de los cuales tiene una función bien determinada y que nos permite a nosotros, como un todo, como un ser vivo, ¿ya? Animal vivo, poder sobrevivir y adaptarnos a la situación del medio ambiente. Eso es lo que nos permite a nosotros, el sistema nervioso, nos permite relacionarnos. Lo que vamos a ver ahora en una apretada síntesis va a ser lo relacionado a, porque ya hemos visto prácticamente todo lo que es macro, ¿no? Lo que ha sido grande y observable, palpable. Lo que vamos a empezar a ver ahora, que ya lo vimos la semana pasada, tenía que ver con la estructura celular. Básicamente hablar de la neurona, ¿ya? Y bien sabemos que la neurona, ustedes saben que es una célula especializada que únicamente la encontramos en tejidos nerviosos, en ninguna otra parte más. Básicamente, las neuronas se dividen en tres partes, ¿no es cierto? El cuerpo de la neurona que corresponde al citoplasma, ¿ya? Que ese citoplasma puede variar de forma, dando origen a dos terminaciones muy claras. Uno es el axón, que es la más larga, que es la que se va a comunicar con los órganos efectores. Es aquel que lleva la respuesta ante un estímulo determinado, ¿sí? Por lo tanto, el efector, ustedes saben que puede ser un músculo o puede ser una glándula secretora, una glándula endocrina o una glándula exocrina, dependiendo si es una hormona o es una secreción de otro tipo la que se manifiesta como resultado de un estímulo. Lo otro importante de reconocer es que las neuronas se comunican entre sí, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Se comunican entre sí, que este cuerpo neuronal está siempre en los órganos del sistema nervioso, sea médula, ¿sí? Sea encéfalo, y dentro del encéfalo lo que es cerebro, cerebelo, y sus axones, que son las prolongaciones mayores, pueden estar tanto dentro de la estructura del cerebro, de la estructura del cerebelo, pero cuando se necesitan comunicar con un efector que está fuera de ella, lo hacen a través del axón o de varios axones. ¿Ya? Recuerden eso, o de varios axones, para formar lo que uno conoce como nervio, ¿no? Por lo tanto, un nervio para nosotros será un conducto, o sea, una vía de conducción, y dentro de la cual van a ir millones y millones de axones, los cuales llevan una respuesta determinada ante un estímulo que acaba de ocurrir. Lo que vamos a ver ahora, habiendo ya hecho un repaso de lo que se considera en general la neurona, además que yo les he mandado información, lo que vamos a ver ahora es el impulso nervioso, es decir, qué es lo que realmente sucede cuando una neurona es estimulada con un cambio, con un estímulo, ¿no? Cuando se dice cuando una neurona es excitada con un estímulo. Recuerden que la neurona es una célula común y corriente, en términos de que está constituida por citoplasma, está constituida por una membrana celular, está constituida por todos los organelos que ustedes conocen de una membrana común, de una célula común y corriente. La diferencia es que esta neurona, que es una célula especial del sistema nervioso central, tiene una membrana celular que es muy excitable, es decir, es muy sensible a los cambios. Es muy sensible a los cambios. Es decir, este tipo de membrana celular que tiene la neurona es fácilmente excitable con estímulos. ¿Bien? Ahora, recordemos algo de lo que es primero medio, ¿ya? O el repaso que hicimos al principio de año. Si nosotros vemos una célula común y corriente, ¿no es cierto? Con su citoplasma, ¿ya? El citoplasma que está acá, perdón, su membrana celular, el medio exterior o medio extracelular, el medio intracelular y su núcleo y todo lo que comprende dentro. Vamos a ver que existen dos ambientes y que en ambos ambientes existen diferencias de concentración de iones, ¿ya?
de concentración de iones, es decir, no vamos a encontrar siempre un equilibrio perfecto entre, por ejemplo, la cantidad de sodio que esté adentro con la cantidad de sodio que esté afuera, la cantidad de potasio que está adentro con la cantidad de potasio que está afuera, el cloro que puede estar afuera, otro ion importante, el cloro, como el calcio también, ¿ya? Son iones que están siempre circulando y algunos que son, y obviamente la membrana celular, como ustedes bien saben, tiene proteínas especiales que son proteínas integrales, que son verdaderas entradas y salidas para estos iones, hace que esta membrana celular, propiamente tal, de las neuronas, fácilmente esté intercambiando iones de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y eso es lo que hace la diferencia. Esta diferencia de cargas que puede existir en un momento determinado de la vida o del momento de una célula, ¿sí? Y que está originado este cambio por un estímulo, va a originar, valga la redundancia, va a originar el ingreso rápido o salida rápida de iones, lo que va a provocar entonces un desequilibrio que se llama. Un desequilibrio tanto en el medio externo como en el medio interno, y está relacionado con el movimiento de estos iones, cloro, calcio, potasio. Aquí también adentro, ya lo vamos a ver después, lo voy a mencionar nuevamente, aquí también hay proteínas de gran tamaño que no salen, generalmente están dentro de la célula, y también están, que son cargas negativas, también pueden haber iones de cloro que están adentro, es decir, siempre va a haber una mezcla, entre comillas, de iones que van a estar constantemente entrando o saliendo, dependiendo de la condición. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces lo que nosotros conocemos dentro de todo este proceso de la fisiología de la célula, ¿sí? Lo que se llama puntualmente el potencial de membrana. Este es un concepto, ¿ya? Este es un concepto que se conoce y lo buscan en cualquier libro de biología, en cualquier parte lo van a encontrar. El potencial de membrana es cuando la célula neurona está en reposo. Partamos entonces que la neurona está en reposo. Es decir, no está transmitiendo ninguna información ni recibiendo nada, reposo. Y aquí es donde se genera entonces lo que yo les dije recién, lo que se llama entonces, lo que se llama en este caso, que por acá lo tenía, potencial de membrana. Es decir, aquí es donde está el potencial de membrana. El potencial de membrana. Cuando hablamos de potencial de membrana, estamos hablando de potencial, estamos hablando de cargas eléctricas, ¿ya? Potencial de membrana. ¿Ya? Ya, este potencial de membrana, si nosotros lo quisiéramos ver, está o lo caracteriza la distribución de los iones que van a estar siempre a un lado o al otro de la célula, es decir, van a estar tranquilos y siempre en equilibrio. Si sale un negativo, va a entrar un positivo. Si salen dos positivos, van a entrar dos negativos inmediatamente para estar produciendo siempre un balance. Eso se llama potencial de membrana. Y esto se debe precisamente, este intercambio de iones se debe a que precisamente, como ustedes saben, la membrana es una doble capa de fosfolípidos, ¿no es cierto? Con sus patitas acá están, los vamos a hacer acá al revés, vamos a hacer acá al revés. Entonces, esta es la membrana celular. Y recuerden ustedes que la membrana celular está estructurada por otras sustancias, ¿no? Por otros que son verdaderos canales, ¿ya? Que son los llamados proteínas. Estas proteínas tienen un orificio por donde van a estar entrando y saliendo iones, entrando y saliendo en constante momento. En cualquier instante del momento que ustedes vean una membrana, siempre va a estar en ese intercambio. ¿Y gracias a qué? Gracias a que acá adentro existen, lo voy a hacer más acá para que lo vean, verdaderos conductos que están formados por proteínas, en cuyo interior entonces ingresan sustancias o salen sustancias. Dentro de ellas sale agua, por ejemplo, entran y salen iones. Entonces, estas son proteínas de tipo estructural que ustedes muy bien conocen, ¿ya? Que las vimos cuando estudiamos membrana celular. Lo importante de esto entonces, que cuando hablamos de potencial, cuando hablamos, perdón, de potencial de membrana, estamos hablando de una distribución de cargas bien determinada. Por ejemplo, le vamos a dar una carga, cuando hablemos de carga vamos a hablar de positivo y negativo. Cuando la membrana está en reposo, se habla que existe un potencial de membrana.
Ok, entonces el potencial de membrana es simple. Yo voy a dibujar acá una membrana celular. Vamos a hacer que este es un axón. ¿Ya? Un axón. Perfecto. Un axón que tiene su membrana, obviamente, y tiene su interior. Por lo tanto, lo que esté afuera del axón va a ser extracelular. Y lo que está dentro va a ser intracelular. Por lo tanto, el axón, como es la prolongación de la membrana celular, va a tener en el estado de reposo la siguiente distribución de cargas. Por fuera va a ser positivo, positivo. Y por dentro va a ser negativo. Es decir, ven que aquí hay una diferencia de cargas. A un positivo le corresponde un negativo. Y exactamente igual por el otro lado. Recuerden que lo estamos viendo por ambos lados del axón. Entonces, aquí por fuera, extracelular, lo vamos a ver positivo. Entonces, cuando la célula está en reposo, entonces estamos hablando de que la célula está en un potencial de reposo, en un potencial de membrana que está en reposo. Quiere decir que el exterior es negativo y el interior es negativo. Exterior extracelular, interior intracelular está negativo. Gracias a qué ocurre esto, a que precisamente están en equilibrio siempre los movimientos de los iones. ¿Gracias a qué? Gracias a esas proteínas que yo les mostré, que son proteínas que por dentro tienen un conducto y permiten mantener siempre una comunicación entre ambos ambientes, intra y extracelular. ¿Ok? Intra y extracelular. Ok. Entonces, cuando esto sucede es que la membrana obviamente está totalmente polarizada, o también se conoce como potencial de acción, es cuando el exterior está positivo y el interior está negativo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, vamos a ir nuevamente a nuestra célula, que la teníamos aquí, y vamos a ver que aquí adentro hay mayor concentración de iones de sodio que aquí afuera. Y que adentro van a haber mayor concentración de iones de potasio que aquí afuera. Se fijan entonces que hay una diferencia de concentraciones entre el sodio y el potasio, siendo en estado natural y en estado de reposo mayor concentración de iones de sodio afuera que adentro. Por eso lo hice más pequeño acá. Y todo lo contrario, con los iones de potasio que están afuera es en menor cantidad comparado con los que están aquí adentro. Entonces se dice entonces de que en el interior de la citoplasma está menos negativo, por lo tanto, está menos positivo, por lo tanto está negativo. ¿Ya? Porque a eso también tenemos que agregar las cargas que existen con las proteínas, que se los dije recién, y los iones también que existen de cloro. Eso hace que el interior sea negativo, siempre negativo, cuando está en reposo. En la guía que les envié está todo esto explicado en todo caso. Ok, eso es cuando la célula nerviosa está en reposo. Muy rara vez que está en reposo. Muy rara vez que está en reposo. Pero se logró establecer eso por convenio en el fondo, de plantear de que no está transmitiendo ni está siendo excitada. ¿Está lista para ser excitada? Sí, sí. Por un reflejo, por un impulso, por un estímulo. Bien. Veamos. Entonces, de repente sucede que esta neurona que está en reposo recibe un estímulo. ¿Ya? Entonces, mi axón que estaba de esta manera, totalmente en reposo, ¿sí? Totalmente en reposo. Nosotros estamos durmiendo la mañana plácidamente y suena el despertador en el oído. Ese sonido que nos hace despertar es un estímulo que llega a través del oído a las neuronas que están en el área temporal y nos van a despertar. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un estímulo que activó que las células, en este caso las células nerviosas, neuronas, cambiaran su polaridad. Por lo tanto, ya no está en potencial de acción, sino que se llama que está, eso es un impulso nervioso en el fondo, aquel que provoca el cambio de polaridad. Entonces, si en principio dijimos que la neurona en reposo afuera estaba positiva y adentro negativa, viene este estímulo, ¿ya? Que en el fondo viene del oído, y este estímulo provoca un cambio violento de la polaridad. Es decir, aquí empieza a quedar entonces inmediatamente negativo y aquí positivo. Lo mismo, como es bidireccional, también se va a producir un cambio de negativo y positivo aquí adentro. ¿Ya? Y esto viaja a menos de una milésima
a menos de una milésima de segundo. Vean ustedes entonces la velocidad que lleva. ¿Ya? Entonces, lo que antes era positivo fuera, gracias a este estímulo, que en este caso lo estamos planteando desde el punto de vista del oído, ¿ya? Todos los estímulos en este momento están, en este instante cada uno de ustedes está sufriendo muchos impulsos nerviosos. Este estímulo que era auditivo, que llegó a través del receptor del oído, el oído lo transformó en un impulso nervioso a través de las vías nerviosas, e inmediatamente este axón va a llevar directamente esa reacción hacia los órganos que conviene, hacia los órganos que corresponden, ¿ya? Si yo me tengo que levantar, obviamente tengo que contraer los músculos, por lo tanto, inmediatamente yo tomo conciencia de lo que está pasando, más el reflejo que viene de contraer la musculatura para levantarme rápidamente o simplemente pegarle un manotazo al reloj para que nos siga hablando. ¿Ok? Todo esto ocurre en milésimas de segundo. Entonces, una vez que esto sucede, fíjense lo que va a pasar. ¿Ya? Yo les dije que el impulso nervioso es bidireccional, por lo tanto, va en este sentido y va en este otro sentido, ¿no es cierto? Para allá y para acá. Entonces, una vez que comienza a ir para allá, ¿sí? Se depolariza aquí, ¿ven? Se depolariza aquí, pero inmediatamente que se activa esa zona, inmediatamente ocurre lo que se llama repolarización, es decir, vuelvo a lo natural, es decir, se vuelve hacia atrás como estaba antes, se vuelve a repolarizar la membrana. Y por lo tanto, este estímulo que venía aquí, obviamente que va a producir también un cambio a este nivel. Es decir, este sector de la membrana le va a cambiar la polaridad, va quedando positivo dentro y negativo fuera. Pero a medida que vaya avanzando, ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente la que se depolarizó nuevamente se vuelve a repolarizar. Fíjense cómo quedó aquí. Y queda lista para otro impulso. Queda listo para otro impulso. ¿Ya? Entonces, todo esto se produce, esta depolarización se produce ¿por qué? Porque en la membrana celular de los axones, los canales iónicos para el potasio y el sodio se abren. Por lo tanto, entran y salen iones de sodio, iones de potasio, se llevan jugando para adentro y para afuera. De esa manera entonces se va provocando el cambio de polaridad. Y este proceso que hablamos acá nuevamente, en el cual volvemos al estado cero, al estado inicial de reposo, se llama repolarización. Repolarización. ¿Ya? Y cuando empezamos a polarizar, esto se llama cuando nuevamente, este es el estado de repolarización que comienza así ya sano, ¿cierto? Pero cuando estamos en este preciso instante que es positivo, positivo dentro y negativo fuera, esto se llama depolarización, es decir, depolarización. Es decir, la célula está en su estado, perdón, la repolarización es cuando está, es cuando cambia la, cuando cambia su polaridad se llama la repolarización. ¿Perfecto? Repolarización o depolarización es lo mismo, me había equivocado, disculpe. Entonces, entendamos claro entonces, de que esto ocurre en una milésima de segundo, sumamente rápido, por lo tanto ustedes inmediatamente no alcanzan a tomar ni a conciencia de lo que sucedió. Esos son movimientos rápidos, movimientos que tú no necesitas pensar, son movimientos reflejos. ¿Ok? Son movimientos reflejos. Veamos un detalle importante sobre el axón. Aquí estamos hablando de un fenómeno de conducción, ¿no es cierto? Un fenómeno de conducción de cargas eléctricas de polarización y repolarización. Polarización, repolarización. Si la célula está polarizada, implica que está en un estado de reposo. Si la célula se repolariza, es que nuevamente volvió nuevamente a descargarse, es decir, cambió sus cargas eléctricas. Ahora, veamos un detalle bien importante. Cuando vimos la neurona nosotros y estudiamos el axón, vamos a hacer una neurona, ¿ya? La vamos a hacer un poquito más fina, ahí, ¿ya? ¿La alcanzan a ver? Ojalá, ahí. Las neuronas pueden estar cubiertas o no con una membrana, es como imagínense como una vaina de mantequilla, ¿ya? Entonces, las neuronas se van a cubrir de esta vaina de mantequilla que se llama vaina de mielina. Estas vainitas que están aquí es mielina. Estos son conductores, son lípidos. ¿Ah? Esto se llama mielina.
La mielina, si ustedes la ven, considerando que esto es un conductor que lleva cargas eléctricas, lo que hace entonces en el fondo es que protege al axón para evitar cualquier otra dificultad que tenga en el camino. Simplemente lo protege. Pero a su vez, ustedes se están dando cuenta que entre estas vainas, que se llaman vainas de mielina, ¿ya? Vainas, que son estas que están aquí, esta que está acá y esta que está acá, tienen pequeños nodos o estrangulaciones. ¿Se fijan? Estos son los famosos nodos de Rambier. No se los voy a escribir porque están puestos en los apuntes. Ya, estas únicas zonas donde no existe mielina, existen estas invaginaciones donde prácticamente el axón está al aire en esta zona. ¿Se fijan? Porque no está cubierto por mielina. Entonces, ¿qué sucede acá en este momento? Sucede que el impulso nervioso, ¿ya? En vez de ir, volvemos otra vez a mi axón, en vez de ir, supongamos, ahí positivo fuera, aquí está en estado de reposo, aquí está, ¿ya? Supongamos que se produce aquí un estímulo, ¿ya? Salta para acá, por lo tanto queda negativo afuera, positivo adentro, negativo fuera, positivo adentro, porque hay un estímulo. Existen dos posibilidades de transmitir un impulso. Uno de ellos es la conducción saltatoria, que se llama, que es esta que está acá. Todos aquellos axones que tienen vaina de mielina, su capacidad de transmitir el impulso nervioso va a ser mucho más rápido que esta conducción que no tiene mielina. ¿Por qué? Miren lo que va a pasar. ¿Ya? Miren lo que va a pasar. Simplemente, aquí, simplemente, pongamos positivo fuera, negativo dentro, positivo fuera, negativo dentro, negativo dentro, positivo fuera. Vean ustedes lo que va a pasar. Aquí en este momento, el axón está en estado de reposo, ¿no? Está con un potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa si yo estimulo? Automáticamente se va a estimular solamente esta zona, es la que está descubierta. Por lo tanto, el impulso nervioso va a caer acá, justo aquí donde está sin nada. Y el siguiente irá a caer acá. Y el siguiente, si lo hacemos más largo, va a caer donde no tenga mielina, es decir, nuevamente cae acá. Y solamente se van repolarizando o depolarizando, depende del caso, solamente las zonas que están descubiertas de mielina. A esto se le llama saltatoria, conducción saltatoria, que obviamente es mucho más rápida, ¿ya? Que si tuviéramos un axón sin mielina, ¿ya? Por lo tanto, sin mielina, ¿qué es lo que haría acá? Un axón sin mielina. Iría de carga en carga, ¿ya? El axón, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Entonces yo estimulo, iría de carga en carga recién. O sea, una tras otra, una tras otra. Esta para allá, o sea, de a una en una. Esto se llama continua. Continuo, ¿ok? Entonces, la diferencia, ¿cuál es? La velocidad de conducción. Es mucho más rápido, solamente se excita una zona del axón y nuevamente al tiempo después se excita otra zona del axón, por lo tanto tú vas saltando, que es exactamente lo mismo que si fueras haciendo de a una por una. La diferencia es el tiempo. Ahora, ¿dónde ocurren o dónde están los axones con mielina? Es decir, los axones que tienen esta placa especial de lípido que es como aquí lo tengo, ¿ya? Hoy día, me acordé de ustedes, y aquí tienen un axón donde pueden hacer una carga, o sea, lo tienen, vainas de mielina son rojas, ¿se fijan? Y entre ellos se ve el cobre y que brilla. Bueno, ese espacio no tiene, la funda que tiene el otro que da, por lo tanto el impulso va a ir saltando de un corte en otro corte, pum, 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 de esta forma, de corte en corte, y eso hace que avance mucho más rápido. ¿Qué pasa con los otros? Los otros simplemente van a ir, a diferencia, van a ir punto por punto, y vamos a ganar tiempo en eso. Ahora, ¿dónde están ubicados estos axones que tienen vaina de mielina, que tienen su nodo de Rambier, su vaina de mielina? ¿Ya? Esos son cuando los axones salen de los órganos centrales del sistema nervioso, cuando salen de la médula, cuando salen de la médula espinal hacia el cuerpo, ¿no?
Ahí todos estos van en millones juntos y forman un nervio que tienen doble conducción, positiva y negativa, perdón, doble conducción, que significa que son motoras o sensitivas, dependiendo la orden que lleven, y están protegidos, y estos van por entre medio de los músculos y por entre medio de los órganos, pero esto está totalmente cubierto. Los que no tienen mielina, es decir, esta zona roja que ustedes ven acá, mielina, que en este caso es el cobertor que tiene el alambre de cobre, simplemente están ubicados dentro de la médula, porque está protegida en el tejido de la médula y dentro de todo el resto de los órganos que están del sistema nervioso central. Eso es lo importante que tienen que comprender, que los axones conducen impulsos, que los impulsos están dados por un estímulo, que el estímulo en el fondo va a activar la membrana celular del axón, y eso va a provocar un cambio violento de polaridad. ¿Por qué? Porque entran más cargas positivas adentro y salen negativas afuera. Por lo tanto, se ve que cuando se estimula, toda esta zona que antes era positiva, en estos puntos, va a pasar a ser negativa. Entonces, negativa. Aquí va a quedar negativo, aquí va a quedar negativo. Si tocamos nuevamente, aquí vuelve a quedar negativo, negativo. Pero recuerden, hacia atrás automáticamente se repolariza es decir, vuelve a su estado inicial. ¿Ok? Vuelve a su estado inicial. Es algo, se los he explicado con peras y manzanas. Es mucho más complejo de lo que ustedes están viendo, pero es lo básico que debemos comprender cuando hablamos de un impulso nervioso. Un impulso nervioso es, en el fondo, una corriente eléctrica, porque esto ha sido medido, chicos, esto ha sido medido, ¿ya? Por lo tanto, llegan a establecer ellos que si en este instante esto está normal, positivo y negativo, y usted aquí le ponen un electrodo en esta zona, ¿ya? Y le ponen el otro electrodo en el citoplasma, van a ver que hay una diferencia de cargas, ¿ya? Para acá está lo positivo y acá está lo negativo. Se van a dar cuenta que la aguja está tirada para este lado. ¿Por qué está tirado hacia negativo? Porque estoy haciendo, en el fondo, uno de los electrodos me está indicando que adentro está negativo. Ya cuando actúa, cuando se cambia, puede cambiar a positivo. Si no entienden bien, se los voy a explicar después en la clase. Pero eso es en el fondo. Ahora, el impulso nervioso, chicos, tiene que cumplir con ciertas normas. Si hablamos de un impulso, estamos diciendo que es un estímulo, ¿no es cierto? Pero que ese estímulo debe tener ciertas características, ¿no? Debe tener ciertas características. Primero que nada, para que el estímulo suceda, para que la neurona se excite, debe tener un mínimo puede generarse un mínimo de energía, una cantidad de energía necesaria. Bajo esa cantidad de energía necesaria, la neurona no se va a activar. Entonces, me voy a borrar esto. Habiendo tenido claro ya los conceptos de polarización y repolarización, ¿ya? Teniendo claro el concepto de impulso nervioso, teniendo claro el papel que juegan los iones, tanto adentro como fuera, vamos a ver ahora qué es necesario para que un impulso realmente se provoque. Para que ese estímulo provoque a una neurona. Ese estímulo debe tener cierta energía. Ok. Vamos a ver aquí vamos a poner aquí menos 70 milivolts. Y obviamente que para abajo seguimos llegando hasta 50 milivolts. Y para arriba obviamente vamos a llegar hasta que sea positivo, ¿no es cierto? Pero estamos en la escala negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que para que una neurona se excite, la energía que está dada por el impulso nervioso debe ser lo suficientemente fuerte como para pasar esta línea de los menos 70 que se llama umbral de excitación. Umbral de excitación. Si no es capaz de pasar este umbral de excitación, la neurona no va a continuar con el fenómeno. Es decir, la neurona es como si nada le hubiera pasado. Sin embargo, si pasa el umbral de excitación, automáticamente la neurona se desencadena en un todo. Por eso se llama todo o nada. Esto no implica que si yo tengo aquí, hago el impulso, y si mi impulso no alcanza a llegar con la energía, sigo estando aquí abajo, ¿no? Sigo estando en área negativa. Es decir, en el fondo, de otra manera, el lado exterior,
exterior sigue siendo positivo y adentro negativo, porque no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa si mi impulso nervioso, sobrepasa realmente la curva? Van a ver que finalmente alcanza valores positivos. Por lo tanto, acá, en este momento, ¿cómo va a quedar la neurona? ¿Cómo va a quedar el axón? Negativo afuera y positivo dentro. Es decir, se produjo la conexión, se produjo el estímulo gracias a la energía. Por lo tanto, este umbral se llama umbral de excitación. Implica que si el impulso nervioso, el estímulo no tiene la energía necesaria, como para pasar este impulso, este nivel, el impulso no se va a producir. Sin embargo, si levemente lo pasa, suficiente. Con eso se va a descargar la neurona de una manera tal que en el fondo se va a depolarizar la membrana. ¿Ya? Incluso más, cuando cae después, se fijan ustedes que cayó más bajo que 50. Aquí está 50, ¿no es cierto? Acá está 50. Cayó más abajo todavía 50, o sea, se depolarizó más. Es normal esto. Supongamos que hay un 30 aquí, un menos 30, menos 50, menos 30 milivolts. Esto implica que aquí necesito la neurona un tiempo para nuevamente volver al estado de excitación. Esto se llama periodo refractario. Refractario. Significa que si ustedes en este minuto, cuando la célula ya se descargó por completo, hizo el impulso nervioso y tú la vuelves a excitar, pero todavía no alcanza el mínimo de energía necesaria, la neurona no te va a funcionar. Un ejemplo. Si tú estás pegándote constantemente en el tensor, en el tendón rotuliano, ¿no es cierto? Y la pierna salta, salta, y tú le das ta, 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 ta. Va a haber un momento en el cual la pierna no te va a responder. Porque de tal manera se excitó la neurona que cada vez caía más abajo y necesita un tiempo para reponerse. Y este tiempo para reponerse, ¿qué significa? Que las cargas que se cambiaron de lugar necesitan un tiempo mínimo para poder retomar su espacio natural. ¿Ok? ¿Me entienden? Es decir, si estábamos todavía excitados y teniendo la membrana externa negativa y la membrana interna positiva, si ese cambio de polaridad no existe, yo no saco nada con excitar, ¿ya? Una neurona, una fibra nerviosa, porque no se va a excitar, porque todavía los iones no se cambian a la posición actual. Y esto es lo que se llama periodo refractario. Es un momento en el cual, por más que tú excites una neurona, la neurona no te va a funcionar, no te va a disparar ningún impulso nervioso. ¿Ok? No te va a descargar ningún impulso nervioso. Esto implica entonces que ocurre que mientras tanto pasa eso, la neurona está sin responder porque está en un periodo que se llama refractario. Es un periodo mínimo en el cual la neurona necesita reponerse. ¿Reponerse de qué? Que los iones vuelvan a su estado natural donde estaban antes, es decir, positivo afuera y negativo adentro. Pasado ese periodo, el periodo refractario nuevamente vuelve a subir y aquí quedamos nuevamente esperando que haya otro impulso nervioso. Si este impulso es necesario, pasa si la energía es suficiente o simplemente se queda si la energía es insuficiente. Si no pasa este umbral de excitación, el estímulo no es suficientemente fuerte, entre comillas, el impulso, no pasa absolutamente nada. Vean ustedes cómo funciona. Y ahí está la explicación entonces del por qué cuando nosotros estimulamos constantemente un arco reflejo, va a haber un momento en el cual el arco reflejo no va a responder por un tiempo, por un par de segundos no va a responder. Y esos par de segundos en el fondo, vuelvo a reiterar, es cuando nuevamente la membrana celular de la neurona se vuelve a repolarizar y eso implica que la repolarización significa, chicos, significa entonces que se están readecuando nuevamente los iones. ¿Y esto qué significa? Que los iones nuevamente están quedando, si aquí tenemos una membrana celular, el sodio está quedando aquí y el potasio está quedando acá adentro. ¿Se fijan? Nuevamente volvieron a tomar su posición inicial. ¿Ya? Es decir, en algún momento el potasio salió, en algún momento el sodio entró, pero ahora ya vuelven a su naturalidad y nuevamente se vuelven a excitar. Eso es en el fondo lo que yo quería plantearle ahora con respecto al impulso nervioso. En la clase que vamos a hacer mañana, que es 2 de julio, que ustedes la van a ver después, y que va a coincidir con la clase, les voy a hacer la clase correspondiente a lo que es sinapsis. Sinapsis, ¿qué es en el fondo? ¿Cómo transmito yo un impulso nervioso a distancia?
Y para eso tengo que usar las neuronas. Es decir, es la comunicación de neurona a neurona o neurona con un efector. Y ahí vamos a ver que hay dos tipos de sinapsis, una eléctrica y una química. Pero por ahora me interesa que hayan comprendido el fenómeno de membrana, de la membrana celular de la neurona, que es altamente selectiva, que es altamente excitable y que depende de la posición de los iones sodio y potasio. ¿Ya? Que la membrana cuando transmite se depolariza, implica que su polaridad cambia, afuera negativa, adentro positiva. Que cuando transmite un impulso nervioso lo hace en bidireccional, va excitando hacia atrás y hacia adelante, pero nuevamente vuelve inmediatamente a reponerse las cargas donde estaban, positivo fuera, negativo dentro. ¿Ok? Eso es lo que yo quería mostrarles por ahora y veamos qué pasa después de la clase. Que tengan una buena